Muy buenas noches, saludo para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en Su Caso en Casa, programa de servicio para todos. El diálogo jurídico ameno, sin grandes tecnicismos, tratando de explicarles de una forma muy sencilla a nuestros televidentes lo que puede pasar en materia jurídica y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio. Y ya saben que están las redes sociales, nuestro correo electrónico para que nos escriban, las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y estar muy atentos siempre al final y durante el programa de los datos y los teléfonos de nuestros invitados para que ustedes los puedan llamar directamente y aclarar algunas inquietudes. Es más fácil así y obviamente pues también está el correo electrónico. Hay un tema que les voy a solicitar, le presten mucha atención, estén muy atentos a este tema. Tiene que ver con lo económico y vamos a hablar hoy de los aspectos tributarios en las sucesiones, y por eso hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo Balbín, quien es contador público, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria y revisoría fiscal, consultor en impuestos de la firma Ochoa y Asociados y además docente de hace más de 15 años. Este tema, doctor Wilmar, de aspectos tributarios en las sucesiones, pues a muchos nos llama la atención porque uno dice, bueno, hay una sucesión y ¿qué pasa en materia tributaria? ¿Quién paga unos y otros impuestos? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Nuevamente un gusto estar acá con ustedes. Y claro que sí, pues es un tema verdaderamente apasionante en el que se tiene que vislumbrar cómo se liquida el impuesto de ganancia ocasional en este caso. Ya veremos entonces de acuerdo a las diferentes modalidades que puedan presentar. Bueno, aquí ya tenemos algunas inquietudes. Una, por ejemplo, ¿qué es una sucesión? Para que nuestros televidentes puedan entrar en materia y ya empezar a revisar ese tema de tributario. Bueno, doctor Juan Carlos, sí, la sucesión se entiende como la masa de bienes que quedan en poder, pues estaban en poder de la persona fallecida, que jurídicamente toma el nombre de causante. Claro. Entonces, una vez fallecida la persona, pues esta masa de bienes y también de pasivos, porque hay que mencionar todo el acervo sucesoral, todo lo que tenía esta persona, pues lo primero que corresponde es si tenía pues su pareja o era casado, pues liquidar la sociedad conyugal y pues el correspondiente al causante es lo que llamamos el acervo sucesoral y es lo que se va a repartir entre los herederos o quienes tengan vocación sucesoral en este caso. Y en ese orden de ideas, ¿qué impuestos se liquidan en las sucesiones? Normalmente, doctor Juan Carlos, ahí encontramos un complementario del impuesto de renta llamado el impuesto de ganancia ocasional, que precisamente la ley tributaria prevé este tipo de impuestos cuando se obtienen ingresos de manera extraordinaria, de manera no habitual, como sería el caso precisamente de lo recibido por concepto, por ejemplo, de una herencia. Usted mencionaba hace algunos segundos sobre la sociedad conyugal. ¿Qué implicaciones tiene de disolver la sociedad conyugal en materia tributaria? Sí, doctor Juan Carlos, hay que tener en cuenta que en primera instancia, pues una vez se liquide la sociedad conyugal, que entre otras cosas pues también se puede hacer en vida de los cónyuges, claro. Entonces pues con ocasión de la muerte, pues es una de las razones por las cuales se da su liquidación. Y entonces allí se tienen que repartir los bienes, el 50% de la sociedad conyugal le corresponderá entonces al cónyuge o a la cónyuge supérstite y el otro 50% es el que se tendrá que repartir, ya mirando a ver en ese caso si estamos frente a una sucesión en la que hay testamento o en la que no hay testamento. ¿Puede haber dificultades en cuando hay testamento y cuando es intestada? Pues digamos que cuando hay testamento al menos hay una claridad frente a la forma de distribuir esos bienes, pero cuando es intestada para efectos tributarios simplemente se trata de identificar el inventario de estos bienes y empezar a calcular el impuesto de la ganancia ocasional con base pues en los valores que tenían esos bienes patrimonialmente desde el punto de vista tributario. Cuando se disuelve la sociedad conyugal, antes de que obviamente pues alguno de los miembros fallezca, ¿es más difícil ya el tema de liquidación de impuestos y eso? ¿O el panorama puede cambiar? ¿Qué puede pasar? No, digamos que incluso en muchas ocasiones se prevé una liquidación de la sociedad aún cuando hay convivencia de los cónyuges, es perfectamente válido. Y entonces en muchas ocasiones se opta por esta decisión para efectos, por ejemplo, de planificación del patrimonio familiar. Es perfectamente válido y sencillamente pues una vez hecha la liquidación y la distribución de estos bienes pues entrarán entonces
en cabeza de cada cónyuge, y ahí entra el concepto de los gananciales, que se ha dicho de paso es diferente a la herencia como tal. El ganancial es aquella parte que le corresponde a cada cónyuge de acuerdo con la distribución de los bienes habidos en esa sociedad conyugal. Bueno, vamos con televidentes. Desde la ciudad de Cali tenemos muchos televidentes. Don Freddy, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Inquietud. Gracias, no, muchas gracias por darnos este espacio acá desde todo Colombia, pues para nosotros como ciudadanos enterarnos de algunas dudas que tenemos. Claro que sí. Por ejemplo, yo vivo con mi esposa y mis hijos, ¿cierto? Correcto. Si mis hijos son mayores de edad, pero figuran en las escrituras, nosotros podemos vender la propiedad, o sea, mi esposo y yo podemos vender la casa, no para disolver, no, sino simplemente lo que queremos comprar en otro lado. Entonces, mis hijos deben de firmar si hay un menor de edad. Bueno, no sé si el doctor Wilmar quiere responder esa inquietud, porque hay que hacer una salvedad, y es que hay unos aspectos que son propios del derecho civil, que esa pregunta podría ser más del derecho civil. Acá estamos hablando un poco más es cómo se liquidan los impuestos, qué pasa en materia tributaria cuando se da una sucesión. Hay un tema que probablemente podemos abordar más adelante o en otro programa, que tiene que ver con el fideicomiso civil, que es una figura muy utilizada cuando los padres, en este caso, quieren en vida evitar de pronto más adelante una sucesión, pues en vida dar algunos bienes a nombre de sus hijos a través de una fiducia, de un fideicomiso, pero ya eso sería pues otro tema. No sé si el doctor Wilmar quiere complementar algo frente a la inquietud de don Freddy Cali. Sí, solamente le agregaría que habría que mirar en ese caso, pues sí, con la salvedad que usted hace, que es propio del tema civil, el derecho civil, pero habría que revisar de pronto si no hay restricciones a la enajenación de ese inmueble, claro, que no esté en el tema de la ley de la doble firma, o que tenga alguna restricción por patrimonio de familia inembargable, ese tipo de cosas, sí, que habría que revisar, pero con más calma, y ya pues nos entraríamos en detalle a analizar ya desde el punto de vista tributario, claro, qué pasaría. Nos queda de tarea, don Freddy, para traer un experto en materia de derecho civil y plantear esas situaciones. Si los padres le pueden vender a sus hijos, si eso es posible, si no es posible, cuáles implicaciones hay, y obviamente pues ya el tema tributario, que es otra de las circunstancias que estamos abordando hoy. Doctor Wilmar, ¿se aplican los mismos efectos tributarios a las uniones maritales de hecho y las conformadas entre compañeros permanentes? Así es, doctor Juan Carlos. Hay que recordar que ya la Corte Constitucional había advertido en jurisprudencia reciente los efectos igualitarios de los matrimonios ocurridos entre personas del mismo sexo o compañeros permanentes, y en ese orden de ideas pues tenemos el mismo efecto tributario en uno o en otro caso. Será igual que lo sucedido cuando se liquida una sociedad conyugal. Usted hablaba de la ganancia ocasional, siempre causa inquietud. ¿Qué es la ganancia ocasional? Porque uno le suena eso como a beneficio, como que es bueno. Bueno, lo que pasa es que cuando en el país se diseña el impuesto de renta, se piensa también en un impuesto complementario al impuesto de renta, que es el impuesto de ganancia ocasional, precisamente para gravar aquellos ingresos que incrementan el patrimonio del contribuyente, pero que no se obtiene de forma regular, recurrente, cuando usted, por ejemplo, tiene un salario, usted vive de su salario, usted, digamos, es asesor de empresas, entonces vive de esos honorarios. Entonces, estamos hablando allí de un evento extraordinario, fuera de lo cotidiano. No es permanente. No es permanente, que tú te ganes el baloto, la lotería, claro, que entonces entres a ser beneficiario, por ejemplo, en este caso como legatario, simplemente como heredero. Entonces es ahí donde ya la norma fiscal pone su vista en esos recursos, y aquí hay una ganancia ocasional, vamos a gravarla con pues una ventaja que tenemos desde hace 6 años, tal vez la ley 1607 del 2012, es que ese impuesto se liquida a una tarifa del 10%. Antes estaba una tarifa progresiva, como el que liquidaban las personas naturales, que en este momento podríamos decir la tabla de la cédula de las rentas de trabajo. Claro. Que es una tarifa más alta. Más alta, o sea que hay digamos un beneficio. Sí, hay un beneficio en ese sentido que trajo precisamente esa ley del año 2012 y que facilita además con otro ingrediente allí, y es que el valor patrimonial, el valor por el cual se declararía ese bien, sería actualizado ya con el valor fiscal que tenían esos bienes en el año inmediatamente anterior al de la liquidación de la sucesión.
como estaba antes, era en el año inmediatamente anterior a la muerte del causante, cosa pues que encarecía mucho el impuesto, porque precisamente tenía un costo fiscal muy bajito. Sigamos con televidentes. Don León desde Belén, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Muy amable por estar con nosotros, su inquietud. Sí, vea, tengo una preguntita, hágame un favor. Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. La pregunta mía es, mis padres murieron ya hace, pues mi mamá murió hace 7 años. Y mi papá murió hace ya 2 años y medio. La pregunta mía es, ellos nos dejaron una casa a mis 2 hermanos y a mí, o sea, somos 3. Nosotros no hemos hecho todavía sucesión. La pregunta es, ¿esa sucesión tiene tiempo de caducidad o eso se puede hacer en cualquier año o cómo es la vaina? Porque pues ya uno de mis hermanos averiguó y pues le dijeron que cuánto costaba, pero no le dijeron qué tiempo se puede hacer. O sea, la pregunta mía en sí es, ¿qué tiempo hay que hacer esa... Para abrir la sucesión? Exacto, para poderla hacer, o si eso tiene una caducidad, que el temor pues de nosotros es que de pronto vayamos a perder esa casa. Pues no, o sea, en el momento nosotros no tenemos pensado pues hacer pues así como repartición de herencia. Bueno. Entonces esa sería como la inquietud mía. Yo le agradezco mucho al televidente. Vamos a enfocarlo pues desde el tema tributario. Acá estamos hablando desde del tema de impuestos que les tocaría pagar a ellos. 6, 7 años, fallecieron un padre o la madre hace 2 años y el otro los padres a los hace 6 años. Independientemente de cuándo puedan abrir o no la sucesión, el tema de impuestos, ¿cómo funcionaría allí? ¿Qué es el área suya, doctor? Sí, ahí hay que decirle a don León que efectivamente no se sale el esquema que estamos hablando, se da una ganancia ocasional. Ahora, con la situación en la que él plantea de la muerte de los padres de hace tanto tiempo, pues digámoslo así que lo podría pensar uno que podría cobijar la situación en la muerte de ellos con la vigencia de la ley 1607 del año 2012 para efectos de determinar el costo fiscal de los inmuebles que entran en el proceso sucesoral, para efectos de liquidar el impuesto de ganancia ocasional, porque la reforma fue expedida en el año 2012, pero comenzó a regir a partir del año 2013, de manera que las sucesiones que se liquiden de ahí en adelante, por vigencia de la ley en el tiempo, entonces gozan de esta prerrogativa que diríamos es beneficiosa en la medida en que esa sucesión se podrá liquidar no con los bienes que tenían el costo fiscal del año anterior a la muerte de los padres, sino del año anterior a la fecha de liquidación. O sea que, por decir algo, si la deciden liquidar este año 2018, entonces ellos tendrán que declarar en el 2018, este mismo año, esos bienes con el valor fiscal que tenía, por decir algo, si se liquida este año, entonces ya en el 2019 con el valor del 2018. Brevemente, para entrar con una televidente, ellos hablan de 6, 7 años, no han abierto la sucesión, no le han dado apertura, entonces todo ese tema de impuestos, ¿qué? Usted mencionaba pues que hay unos beneficios con la nueva norma después del 2012, pero ahí ya hay un acumulado de... No, lo que pasa es que ahí lo que juega es el momento en que se hace la liquidación de la sucesión. De todas formas, el valor fiscal de esos bienes, el costo fiscal es el que va a tomar para efectos de liquidar y conocer la base gravable del impuesto, ¿no es cierto? Entonces no es que deban impuestos de esos años que haya liquidado la sucesión, que se haya acumulado algo, no, simplemente es el evento, el suceso de la liquidación de la sucesión lo que marca la base gravable del impuesto. Que en este caso, como dice la ley, el costo fiscal de esos inmuebles o de los bienes en general tendrán que ser los que tengan en la declaración de renta de la sucesión, porque entre otras cosas, doctor Juan Carlos, hay que advertir que mientras no se liquida la sucesión, pues la ley tributaria, así como la ley civil igual, la denomina sucesión ilíquida, y esa sucesión ilíquida tiene que declarar si cumple los requisitos para declarar, porque se asemeja a una persona natural. Eso sí es muy importante que lo tengan presente. Muchas personas, por ejemplo, ojalá no sea el caso de don León, no declaran la sucesión, la dejan ahí y resulta que no actualizan el RUT del causante y dejan eso ahí prosperar, pasar el tiempo, y lo que sí va a ocurrir es que teniendo la obligación de declarar
no declara, sanciones. viene en el tema de las sanciones. Entonces, claro, cuando ya van a repartir la casita, van a decir, bueno, nos queda esta casita, pero le debemos vale tanto a más, la DIAN. vale más lo que le tienen que pagar a la DIAN que el activo. Que tengan mucho cuidado cuando se esté frente a una sucesión ilíquida que tiene el tratamiento, se asemeja a una persona natural para efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto de renta. Bueno, vamos a aprovechar para atender a doña Marina desde Bosconia, Cesar. Buenas noches, su inquietud, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo Muy le bien, va? gracias. Mi amor, quiero decirle al doctor, a ver, porque nosotros tenemos una casa que estaba en sucesión, pero estaba a nombre de 2 hermanos, pero uno falleció y la otra ya está vieja, pero no se ha arreglado la situación. Entonces, ¿cómo hace uno si uno quiere vender esa casa? ¿Cómo hace uno? Muchas gracias a doña Marina de Bosconia, Cesar, doctor. Sí. No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, doctor, que en ese tema de las herencias y de los legados, en este caso las herencias pues, de los hermanos, pues tienen igual, esos bienes entran en un proceso sucesoral igualmente. Claro. Entonces, si falleció el otro hermano, seguramente tendrá a sus hijos, no sé, y tendrán que entrar en ese proceso también de sucesoral. Y lo cierto del caso es que pues, una de las restricciones precisamente que tiene el hecho de no liquidar la sucesión es que esos bienes pues, quedan ahí esperando que se liquide la sucesión para poder que entren en el acervo patrimonial de cada uno de los herederos y ya ellos puedan disponer de esos bienes como Y ellos no pueden ir pagando proporcionalmente, y me excusa de pronto la ignorancia en el tema, porque parece que hay alguien que no quiere y otro que sí quiere, entonces el tema de impuestos que o tiene que haber primero esa liquidación para No, como decíamos anteriormente, doctora, es muy importante que mientras no se liquide la sucesión, pues se cumplan las obligaciones tributarias de presentar la declaración de renta de la sucesión ilíquida, porque entre otras cosas hay que ir a la DIAN, actualizar el RUT con los datos del causante, la persona fallecida, ponerlo sucesión ilíquida y nombrar pues un administrador y todo el cuento y cumplir todo este... Vamos a una corta pausa, hoy hablando sobre aspectos tributarios de las sucesiones, ya regresamos. Aspectos importantes para tener en cuenta en los aspectos relacionados con lo tributario en las sucesiones. Para recordar, vamos a tomar atenta nota. Una vez fallece una persona, su patrimonio entra en proceso de sucesión, pero antes, si tenía matrimonio vigente o unión marital de hecho, debe liquidarse dicha sociedad conyugal, quedando el 50% de los bienes del difunto, en lo que se conoce como sucesión ilíquida, la cual será repartida entre sus herederos. Los bienes que recibe el cónyuge supérstite lo hace para efectos tributarios a título de gananciales y como tal no están sujetos al impuesto de renta. Lo que recibe el cónyuge supérstite a título de porción conyugal se recibe a título de ganancia ocasional y tiene una parte exenta y el excedente se grava con el impuesto complementario de ganancia ocasional. Si hubo testamento, a los herederos les corresponde el 50% de las legítimas rigurosas, que se distribuyen por cabeza de manera proporcional. En caso de que le corresponda al cónyuge, lo cuentan como uno de los herederos, queda un 25% de mejoras y el restante 25% de libre destinación que podría darse a título de legado. Lo recibido a título de herencia o legado en materia tributaria tiene la connotación de ganancia ocasional, siendo una parte exenta y el remanente se liquida con el impuesto complementario de ganancias ocasionales. A partir de la Ley 1607 de 2012 se dieron 2 cambios importantes a tener en cuenta. La tarifa del impuesto de ganancias ocasionales rebaja al 10% y la base gravable de los bienes de la sucesión, que antes era el valor patrimonial de dichos bienes correspondientes al año anterior a la muerte del causante, pasan a ser los que se habían declarado en el año anterior al de la liquidación de la sucesión. Aspectos entonces a tener en cuenta. Tenemos televidente, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Clara Restrepo. Doña Clara desde Sabaneta, su inquietud por favor. Con respecto a las ganancias ocasionales, estas también son aplicadas en la venta de inmuebles. ¿Y a cuáles aspectos de dicha venta se sujeta? Porque uno suele comprar o vender un inmueble y se suele vender por el valor del avalúo, ¿cierto? Pero realmente la venta se hace por su valor comercial. No queda estipulado pues ahí y se paga todo sobre el valor del avalúo. ¿Usted me puede explicar? Muchas gracias a la televidente, doctor Wilmar.
Claro que sí, a nuestra cliente Clara hay que informarle que efectivamente la venta de inmuebles poseídos por 2 años o más también generan el impuesto complementario de ganancia ocasional. Y pues en ese caso el contribuyente que seguramente está obligado a declarar porque tenía ese inmueble y otros bienes, poniendo el ejemplo, entonces cuando vende el inmueble tiene que registrar ese ingreso por concepto o a título de ganancia ocasional, pero el costo fiscal del inmueble que tenía en la declaración del año inmediatamente anterior al de la venta, pues le servirá de pauta para medir el costo. Entonces yo simplemente calculo esa ganancia ocasional por la diferencia que hay entre el precio de venta, que como dice la televidente normalmente pues un valor comercial, sí, y el costo que normalmente, habitualmente se toma como el valor del avalúo del impuesto predial, ¿no es cierto?, el avalúo catastral. Entonces, esa diferencia entre ese valor patrimonial que ya se convierte en costo fiscal y el precio de venta es la base para calcular el impuesto de ganancia ocasional liquidado, pues como decías en el slide de la presentación del 10%, ¿cierto? Entonces lo que es importante allí es mirar cuál era el costo fiscal que tenía el bien por el cual se venía declarando. Y entonces ese va a ser el punto de partida para medir la ganancia ocasional. O sea, que no podría ser el valor catastral o el valor comercial, sino un término medio entre ambos. No, la ley tributaria dice que para uno tomar como valor patrimonial de un inmueble debe tomar siempre el mayor valor entre el avalúo, el valor de adquisición o el avalúo catastral o el autoavalúo, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente cuando compra inmuebles normalmente lo hace por el costo más bajito para efectos de pagar menos impuestos de registro y todo. Pero en muchas ocasiones, cuando hay una estrategia de planeación tributaria, por ejemplo, que pretende una venta próxima del inmueble, entonces muchas veces hasta se hace todo el proceso que exigen las normas para hacer un autoavalúo, por ejemplo. Y en ese caso pues se trataría de buscar un valor más cercano a un valor comercial, pero lo cotidiano, lo que normalmente hace la gente es tomar el valor que corresponde al avalúo catastral, y pues en ese caso cuando ya realiza la venta pues tendrá que calcular su impuesto de ganancia ocasional de la manera dicha. Y ahí queda como la realidad expuesta. Cuando ya vende. Sí, claro, porque yo puedo comprar un apartamento que comercialmente vale 100 millones, pero yo lo compro en 50. Claro, porque eso dice... Y cuando voy y lo vendo por 150 millones, claro. Ahí ya hay una diferencia importante. Ya ahí se va a ver el reflejo de tener un bajito costo. No es lo mismo liquidar el impuesto de ganancia ocasional para efectos del ejemplo sobre 50 que sobre 100 millones. Y sobre eso liquidar el 10%. O sea, que sí es mejor un poquito hacer las cosas lo más cercano a lo comercial o a la venta comercial en un momento dado. Pues depende de la expectativa que tenga la gente si es una venta próxima. O sea, hay gente que dice, no, yo en este inmueble llevo 2 años, lo vendo. No tengo afán. Otros dicen, no, yo tengo un ánimo de permanencia, pero lo más importante ahí es mirar lo que dice la norma tributaria. Y la norma tributaria siempre llama a declarar el inmueble por el mayor de esos valores. Ok. Doña María desde Cali, buenas noches. Buenas, doctor. Gracias, su inquietud. Aló. Sí, la estamos escuchando. Doctor, mi madre murió hace 12 años y dejó una casa para 5 hijos que somos. Resulta que mis 4 hermanos, yo soy la de en medio, no han aportado nada, yo es la que he estado pagando impuestos, todo lo referente a la casa. Y ellos, pues, nada de nada. Hay 2 hermanas, las menores, que no sé dónde están, en fin. Los 2 mayores, pues, tampoco se han pronunciado. Me dice un abogado, pero no sé qué tan cierto es, que eso va para prescripción de dominio, por lo que yo he estado al frente en 12 años. Otro abogado dice que haga sucesión, en fin. Quisiera que me recomienden qué debo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestra televidente de Cali. Tenemos muy poco tiempo, no sé cómo nos puede usted colaborar tratando de dar respuesta a todas esas inquietudes que nos formula la televisión. Pues hay varios puntos a analizar, sería bueno de pronto si nos puede llamar a nuestra firma Ochoa y Asociados. Con mucho gusto allí pues estaremos prestos a verificar en caso puntual de ella, porque en algún momento se puede dar la figura de la prescripción adquisitiva de forma extraordinaria, por ejemplo, pero esos detalles ya tan minuciosos habría que mirarlo pues en detalle, con todo lo que eso implica, mirar a ver si de pronto hubo sucesión, si declaró, si no declaró. Pues hay que mirar todo eso. Porque ya aparecerá cargado con todo el tema tributario. Yo voy a aprovechar, doctor Wilmar, para dar los datos de la firma Ochoa y Asociados, y al final también van a aparecer los créditos. La firma Ochoa y Asociados está en Medellín, en la calle 16, número 41210, Poblado.
Barrio El Poblado, la oficina es la 901 y los teléfonos, porque nuestra televidente es de Cali, 266-6474, 266-6474 y la página web es www.ochoa.com.co. Se acabó el tiempo, doctor Wilman, muchas gracias. Muy rápido, doctor Juan Carlos, muchas gracias de nuevo por la invitación. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la presentación y dirección de este espacio informativo y como siempre, gracias por estar con nosotros. Feliz noche y feliz mañana para quienes nos ven en la